Para el día de hoy vamos a exponer la función enzimática y el proteoma de la formado por Hugo Villa y Carlos. La función enzimática será la que veremos primero y la que veremos después es el proteoma. Ojalá y les guste. Antes de empezar con la función enzimática y el proteoma de las proteínas, hay que especificar un tanto qué es una proteína. Muy bien, mi nombre es Hugo y yo les comentaré qué función, la estructura y cómo se conforman las proteínas. Tenemos entendido que las proteínas están conformadas por aminoácidos, los cuales tienen un grupo carboxilo y un grupo amino. La principal función de las proteínas es aplicar el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo humano, principalmente en varios de los tejidos, y se estructura en 4 partes, que vendrían siendo la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la cuaternaria. Como ya dijo mi compañero Hugo, la principal función de las proteínas, que están compuestas por aminoácidos, que son compuestos más simples, es ayudar a los procesos biológicos que tiene nuestro cuerpo, acelerándolos y formando parte de las estructuras que tenemos para subsistir. Las proteínas tienen muchas funciones que son estructural, hormonal, defensiva, de transporte, reserva, reguladoras, contracción muscular y función homeostática. Pero el día de hoy nos toca ver la función enzimática. ¿Qué es una enzima? Bueno, tenemos un grupo donde están compuestas todas las proteínas. Dentro de este grupo de las proteínas se encuentra un apartado que son las enzimas. Con lo que tenemos que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Ahora, ¿cómo funcionan? Las proteínas, cuya función es enzimática, son las más especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. ¿Cómo se traduce esto? Al decir Hugo ya que las proteínas enzimáticas son muy específicas, quiere decir que estas proteínas, principalmente en su estructura cuaternaria, van a acelerar procesos que nosotros tenemos en nuestro organismo. Al nosotros ingerir alimentos por vía oral o de alguna otra vía, tiene estos alimentos para poder ser absorbidos sus nutrientes y después ser desechados por el organismo, necesitan pasar por un proceso que se llama metabolismo. Este metabolismo tiene una cierta duración que puede ser acelerada gracias a estas enzimas. Las proteínas, cuando son enzimas, hacen uso de sus propiedades al poder interactuar en forma específica, o sea que no con todas, con muy diversas moléculas. A las sustancias que se transforman por medio de una reacción enzimática son conocidas como sustratos. ¿Qué quiere decir esto? Que las proteínas enzimáticas solamente van a reaccionar con un grupo determinado de proteínas, que esto a su vez hace que el metabolismo actúe de una manera más limpia y mucho más rápida y no tenga problema. Eso es lo que vendría siendo la función principal de las proteínas enzimáticas. Para que quede más claro el concepto de proteína enzimática, vamos a dar 2 ejemplos. El primero lo va a dar Hugo. Como verán, hay proteínas enzimáticas que actúan con moléculas de oxígeno, transportándolas al metabolismo del cuerpo, y estas se llaman oxigenasas. Otro ejemplo son las proteínas que aceleran la inclusión de los nucleótidos al ADN, formando a la estructura del ADN. Esto se va a transformar en una cadena de doble hélice llamada ADN. Estas proteínas son llamadas ADNasa. Hay que recordar que una forma de identificar a las enzimas es que tienen una terminación asa, característica de las enzimáticas. Como siguiente tema tenemos el proteoma. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de las proteínas, que es a lo que nos referiremos. Las proteínas están conformadas por aminoácidos diferentes, pero ¿cuáles? Principalmente los genéticos, que están conformados por ARN que se les conceden a los ribosomas. Y esto en conclusión quiere decir que todo depende de los genes. Todo depende de los genes. Los genes van a decidir cuál sería la composición de las proteínas. En 1994 apareció un término llamado proteómica. ¿En qué consiste básicamente ese término? Pues son proteínas que ya hemos visto con anterioridad, que son
que son hechas por los genes. Estas, al ser hechas por los genes, van a formar parte de células o de tejidos. Células que pueden ser estructurales y tejidos que puede ser el hígado. Continuando con el modo de estudio de las proteínas del proteoma, tenemos que se divide en 4 pasos. El primero, simple y sencillo, es el que se separan. El segundo paso es básicamente que cuando las proteínas ya están separadas, se desnaturalizan para poder observar las características que necesitamos observar. El tercer paso es que se analizan por espectrometría, donde se ionizan las proteínas. Y como final paso, lo que se debe de hacer es analizar los resultados para graficar los resultados y así tener una respuesta clara de lo que Se divide principalmente en 2, en la expresional y en la funcional. La de expresión describe totalmente a los tejidos o a las células. Y la funcional se basa principalmente en estudiar la función de las proteínas y en la interacción de las proteínas con otras sustancias o de proteína con proteína. Cuando escuchamos hablar y cuando escuchamos proteómica, irremediablemente se viene a la mente la palabra genómica, ya que son muy parecidas, pero a pesar de ser muy parecidas, tienen diferencias muy claras. Cuando hablamos de genómica, tenemos una colección estática de genes. Estos genes no van a cambiar en todo el individuo, mientras que cuando hablamos de proteómica, es una colección dinámica, ya que es cambiante de acuerdo a los individuos.